Confía en el Señor y practica el bien. Habita en la tierra y vive tranquilo. Que el Señor sea tu único deleite, y Él colmará los deseos de tu corazón. Encomienda tu suerte al Señor, confía en Él, y Él hará su obra. Hará brillar tu justicia como el sol, y tu derecho como la luz del mediodía. Saludos hermanos y hermanas en Cristo, que el Señor les bendiga y esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos a Tiempos de Bendición. Nuestro tema de hoy, la fe. La fe es el don de creer en lo que no se ve, en confiar en lo que nos instruye el Espíritu. La fe. ¿Qué significa la fe para cada uno de nosotros los cristianos? Muchas veces que venimos de no saber nada, de desconocer de lo que es la fe, a ir conociendo paulatinamente lo que significa y lo que representa en cada una de nuestras vidas. Vamos a verlo desde el punto de vista bíblico. En Lucas 5 nos habla sobre una pesca milagrosa, así se llama el capítulo, y es donde Jesús en el lago de Galilea conoce a sus primeros discípulos, a Simón Pedro, a Santiago y a Juan y al hermano de Simón. En este momento Jesús se encontraba en el lago predicándole a la gente y estaba montado en una de las barcas en el lago, ya que los pescadores no habían podido pescar nada. Bueno, se incorporaron a esos conocimientos compartidos por Jesús. Pero el Señor Jesús, más adelante, ya cuando terminó la explicación y hablarle a las personas que se encontraban impartiendo ese momento en el lago, le dice a Pedro, vamos a aguas más profundas. Y es donde sucede lo que a Pedro le cautivó y le llamó mucho la atención. Era tanta la pesca que habían recogido que podían hundirse si no pedían auxilio a los demás compañeros que se encontraban ahí. Pero Pedro tuvo una llamada y reconoce algo grande en Jesús y se arrodilla y le dice, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. A lo que el Señor le dice, Pedro, desde hoy en adelante, sígueme y serás pescador de hombres. Desde este momento, Jesús comienza a insertar esa virtud en el corazón de Pedro, de su hermano y de cada uno de los demás discípulos que se encontraban ahí, que ya fueron reconocidos como los primeros discípulos de Jesús. Esa virtud fue creciendo a medida que el Señor le iba instruyendo en la palabra. Y iban sucediendo unas que otras cosas paulatinamente. Más adelante, en la historia, en Marcos 2, está un ejemplo de lo que significa la confianza y la fe en el Señor. Jesús se encontraba en Cafarnaúm. Esa es la historia de Jesús y el paralítico. En el lugar donde Jesús estaba, que era en una casa, se encontraba una multitud muy grande. Inclusive en la entrada ya no cabían más personas. Por lo que 4 personas traían a un paralítico de nacimiento. Y como vieron que no podían llegar y acceder a donde se encontraba Jesús, estos tomaron al paralítico, lo subieron por el techo, abrieron un agujero en el techo y lo desmontaron por ahí. Jesús, viendo la fe y la confianza que habían depositado cada uno de ellos y la fe que tenía el paralítico, le dice, amigo, tus pecados te han sido perdonados. Como siempre hubo una diferencia con Jesús y algunos maestros de la ley de ese momento, cuando ellos escucharon esto, pensaron que fue algo mal ingeniado de Jesús, de mala forma, porque era una calumnia según los maestros de la ley de ese momento. Pero Jesús, sabiendo lo que ellos pensaban, le dijo, ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? Decirle, amigo, tus pecados han sido perdonados, o levántate, toma tu camilla y anda. Jesús, para demostrarle que el Señor vivía en él y que él tenía potestad en esta tierra, le dice, amigo, levántate, toma tu camilla y echa a andar. A lo que el paralítico de nacimiento inmediatamente se levantó y comenzó a andar, depositando esa confianza, levantando esa virtud en los corazones de cada uno de los presentes en ese momento. Pero más adelante,
en la vida de Jesús se fueron incorporando seguidores. Muchas personas creyentes, no solo por los milagros y sus palabras, sino que le seguían y fueron aprendiendo ese modelo de vida de Jesús, de ser verdaderos cristianos. Pero cerca de Jesús, inclusive en el círculo de sus discípulos, se encontraba Tomás. Tomás siempre representaba o tenía dudas al respecto de la vida, de la evangelización de Jesús. Inclusive después de su muerte y su resurrección, cuando ya Jesús había sido visto por algunos discípulos, e inclusive María Magdalena ya había visto que no estaba en la tumba, sus discípulos habían visitado, ya él se le había aparecido a los discípulos que iban de camino a Emaús y que estos regresaron con esa fervorosidad de que se habían encontrado ya con un Cristo resucitado. Tomás dudaba, inclusive cuando se le apareció a ellos, cuando Tomás no estaba, y todos les explicaban de la presencia de Jesús, Tomás dijo: hasta que yo no vea, toque sus agujeros y sus laceraciones del costado, yo no creo. A lo que Jesús en su momento accedió y apareció cuando ya sí estaban todos y llamó. Esto pasó y está en el Nuevo Testamento, en Juan 20:29. Jesús le dice a Tomás: porque me has visto, has creído. Dichoso el que cree sin haber visto. Tremenda enseñanza del Señor para cada uno de nosotros. Hermanos, estamos llamados a cultivar la virtud de la fe. Que podamos ser ese ejemplo para cada uno de nuestros hijos. Que podamos ser ese ejemplo para cada uno de nuestros hermanos. Porque el que tiene fe, y para el que tiene fe, nada es imposible, porque el Señor está con él. Hasta aquí el tema de la fe. Que el Señor les bendiga y les acompañe siempre. Primera de Juan 5, 1, 4. El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de él. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga, porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. Palabra de Dios.